Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida diste allí. Bienvenidos a todos, muy buenos días, iglesia. Qué bueno que podemos compartir esta reunión de domingo todos juntos. Y si vos estás en tu casa viendo esta reunión, significa que sos un invitado exclusivo de un encuentro que Dios había preparado con vos. Dios quiere hablarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere recordarte que Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Así que acércate con confianza a su altar y abrí tu corazón.
Trae las ofrendas que vos preparaste para esta mañana, tus ofrendas de labios, las alabanzas, tu entrega, tu disposición, para que el Señor pueda hacer una obra en vos en este día. Vamos a leer en la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículos 5 al 6, y vamos a ver un rasgo significativo de nuestro Señor. Romanos 6, 5 al 6 dice lo siguiente: dado que fuimos unidos a Jesús en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. El Señor nos libró del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ni de la rebeldía, ni de la desobediencia. Hemos hecho una decisión, hemos tomado una decisión y una rendición delante de Él. Y ahora somos esclavos de Jesucristo. Él es nuestro amo y por lo tanto nosotros deseamos hacer lo que a Él le agrada. Ese es el rasgo que nos identifica a nosotros. Así que sabemos que somos libres del pecado, pero peleamos batallas para lograrlo. Peleamos batallas para hacer lo bueno y lo agradable delante de Dios. Y no tememos, porque el Señor es el que va delante nuestro y en nuestra ayuda. Dice Proverbios 21:31, se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. Y quiero que cantemos juntos esta canción, porque nuestro Dios es victorioso y nosotros también, por gracia de Él. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Decilo, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Por eso cantaré y alabaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y alabaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Vamos una vez más. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Cantamos. Yo cantaré y alabaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y alabaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. ¿De quién? Pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor. Alaba alma mía a Dios, alabaré a Dios en mi vida, cantaré salmos a mi Señor mientras viva. Ponga su esperanza en el hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento y vuelve a tierra, y sus pensamientos duran un momento. Alaba alma mía a Dios, alabaré a Dios en mi vida, cantaré salmos a mi Señor mientras viva. Feliz el hombre que confía en Dios, pone su esperanza
Señor, te damos gracias y te alabamos, Señor. Sabemos que la victoria reside en vos, que vos sos aquel que pelea nuestras batallas y que nos permite salir victoriosos. Sabemos que sos nuestro Dios poderoso y que tenés todo el control. Te rogamos, Señor, que tu soberanía también se manifieste y se derrame en esta reunión, en esta mañana y en cada uno de los corazones que están presentes, para que puedan recibir de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a cantar una hermosa canción, que es un himno, y que se llama Gracia Admirable. Y vamos a pensar en la gracia de Dios, para que mientras estemos cantando le agradezcamos también a Él. La gracia es un regalo inmerecido, es una bendición enorme de Dios que en nuestro pecado Él nos limpió, nos perdonó y nos permitió recibirla, cuando nosotros nos arrepentimos y llegamos a Él. La gracia implica que Él tomó la iniciativa para acercarse a nosotros, que Él propuso la reconciliación. Y como nosotros teníamos pecado y Él era santo, Él cubrió nuestro pecado muriendo en una cruz. En lugar de matarnos a nosotros, fue Él el que se sacrificó por nosotros. Así que la gracia significa perdón, reconciliación, relación, una vida abundante que nos regala y una eternidad en los cielos con Él. Así que vamos a cantar de esta gracia admirable, porque nosotros tenemos un Dios que es admirable. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Admirable, dulces, que mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, visión me dio. Me enseñó a temer del miedo libre fui cuando ella esa gracia fue mi ser. Ahora en que creí. Y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me salvó de perdición y me llevará al hogar. Después años mil de estar allí en luz como la del sol, podremos cantar por tiempos sin fin las glorias del Señor. Esa gracia sigue vigente hoy, porque Dios está obrando en nuestra vida. Dios está activo en tu vida y en mi vida, lo veas o no lo veas. Él está trabajando para nuestro bienestar y para nuestra bendición. Si nosotros tenemos disposición y esperamos y confiamos en Él, vamos a saber que Dios está abriendo un nuevo camino.
a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de tu debilidad. El Señor está obrando y está haciendo nuevas todas las cosas. Así que adoremos a aquel que es milagroso, que abre camino, que es luz en tinieblas, que cumple sus promesas. Así es Él, así nos hemos enamorado de Él y así también los vamos a adorar. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios está ahora entre su pueblo. Él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Apocalipsis 21. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, tus mis promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Por eso cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así es nuestro Dios, Así lo adoramos. tú, así eres tú. no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz
luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor, por ser así. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Señor. Gracias por ser así. Porque así como sos vos, sos salvador, sos misericordioso, sos justo, sos digno, sos santo, sos puro, sos perdonador, sos nuestro Dios, sos poderoso. Te amamos, Señor, y queremos que tu palabra haga cosas nuevas en nuestro ser y en nuestro corazón. Que tu palabra cubra, Señor, las necesidades de tu pueblo hoy. Te necesitamos, Señor, de distintas maneras. Hay personas que están pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, por momentos de soledad, por momentos de temor. Señor, manifestate en la vida de cada uno de los que está viendo este mensaje, Señor, los que está viendo esta reflexión, esta alabanza, esta reunión. Señor, obra en los corazones. Gracias, Señor, porque no necesitamos ver, tenemos la fe. Y creemos en lo que no vemos. Y creemos en vos y te amamos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muy bien, estimada iglesia, gracias a Dios por el tiempo que pasamos cantando a nuestro Dios, que pudimos tener la oportunidad de cantar estas canciones, y espero que tu casa haya escuchado tu alabanza, tu voz, y tu corazón se haya preparado para recibir lo que Dios tiene para nosotros hoy. Lucho leyó los pasajes, yo también leí los pasajes en la alabanza, y este es el tiempo que separamos para recibir lo que Dios tiene para nosotros de una manera especial, el momento del mensaje. Estuvieron pasando muchas reuniones especiales, muchos mensajes especiales, y dejamos un poquito relegado el estudio de Romanos, pero claro que lo vamos a estar retomando hoy. Como habrás visto en el título del mensaje, el título es El verdadero problema, y lo vamos a ir desarrollando a lo largo del mismo. Te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia en donde estás, en Romanos capítulo 7, y te voy a invitar no solamente a que busques tu Biblia, sino también a que busques una agenda o un papel a donde puedas anotar, porque también vamos a hacer algunos ejercicios que nos van a ayudar para recibir mejor y comprender mejor lo que Dios tiene para nosotros hoy. El mensaje entonces, el verdadero problema, el libro o la carta, mejor dicho, a los Romanos en el capítulo 7, lapicera, papel, agenda, libro, donde quieras anotar. Me gustaría empezar haciendo un ejercicio con vos y te voy a decir que no tenés que pensar en el color rojo. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, no pienses en un elefante. El tercer ejercicio, no pienses en tener 1.000.000 de pesos. Hasta ahí el ejercicio primero. Pueden hablar entre las personas que están viendo la reunión y sé sincero con vos mismo. En el momento en que te dije, no pienses en el color rojo, ¿en qué pensaste? Cuando te dije, no pienses en un elefante, ¿en qué pensaste? Cuando te dije, no pienses en tener 1.000.000 de pesos, ¿en qué pensaste? Sin estar presente, sin verte, a mí me pasó que cuando recibí esto pensé en el color rojo, pensé en un elefante y pensé en tener 1.000.000 de pesos y me hice esa imagen en la cabeza. Segundo ejemplo de esta introducción, de este ejercicio. Díganme si cuando empezó las restricciones de la cuarentena en este contexto que estamos viviendo,
cuando se dijo no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede ir a tal lugar, no se puede hacer cierta actividad. Decime si no pasó que te empezó a dar ganas de hacer lo que no se podía hacer. De repente aquella persona que nunca fue al gimnasio dijo, uy, se restringieron los gimnasios, justo que yo quería ir. Aquella persona que quería, se le dice no pueden hacer visitas familiares, uy, justo quería ir a visitar a tal hermano, a tal primo, a tal tío. Aquella persona que se le dijo no se puede viajar a las sierras, no puede haber comunicación interdepartamental. En ese momento dijo, uy, yo que quería ir a las sierras, que quería conocer. Siendo que a lo largo de todo su año probablemente sean actividades que nunca hicieron. En el momento en que aparecieron las restricciones, empezó a aparecer ese deseo de querer hacer aquello, lo cual se prohíbe. Y acá viene la pregunta, ¿por qué estos ejercicios? ¿Te pusiste a pensar alguna vez por qué aquellas cosas que están prohibidas son las que más nos atraen o son aquellas que nos despiertan mayor interés por hacer? Y tal vez esto nos pueda trasladar o te pueda trasladar o a muchos de nosotros años atrás a donde nuestros padres nos prohibían mirar ciertas cosas o nos prohibían juntarnos con tal persona o nos prohibían no hacer ciertas cosas. Y como niño, como joven, como adolescente, queríamos hacer aquellas cosas que nos decían que no teníamos que hacer. Muchas canciones en nuestro sistema nos hablan de que es más divertido o es mejor lo que es prohibido, aquello que huele a peligro, dice una canción. ¿Y alguna vez te pusiste a pensar esto? ¿Por qué cuando alguien de una autoridad te dice no, automáticamente tenés el deseo o tenés la inclinación para hacerlo? Para ponernos en contexto en este mensaje y en este estudio del capítulo de Romanos 7, recordamos que estamos estudiando en un contexto más grande la palabra de Dios. La palabra de Dios, que tiene el mensaje de Dios para tu vida. Estamos estudiando lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad, su propósito, y mucho más puntualmente el propósito que tiene para nosotros, que somos su iglesia. Estamos estudiando la carta de Pablo a los romanos, quien predica el evangelio completo. Si lo recordás, cuando empezamos en el capítulo 1, él decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, a partir de ahí, vamos llegando al capítulo 7, 8, 9, y el evangelio está siendo predicado desde ese momento hasta ahora. ¿Y cuál es el fin del evangelio? ¿Cuál es el fin de esta buena noticia? Agradar a Dios. ¿Cuál es el fin del mensaje de la palabra de Dios? Que nosotros podamos tener una comunión con Él y agradarle. Entonces te hago una pregunta, vos que estás escuchando esto, ¿querés que Dios te hable hoy, que te enseñe algo nuevo hoy? ¿Qué te parece si oramos y pedimos su dirección en este momento? Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque tenemos estos recursos por los cuales nos podemos conectar y vernos y recibir de vos, más allá de que no podemos estar juntos en el templo. Bendecí tu palabra, Señor, y el mismo Espíritu Santo que inspiró a estos escritores sagrados para mandar tu palabra, queremos que sea el mismo Espíritu Santo que nos hable ahora a nosotros, Señor. Bendecí a mis hermanos, bendecí a los oyentes, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Muy bien. Te voy a invitar a que si buscaste hoja, lapicera, puedas poner el título del mensaje, El verdadero problema, y nos va a ayudar a mantenernos en eje. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 7. Dice así la carta de Pablo a los romanos. Versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras el marido vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se une a otro varón, esa mujer va a ser llamada adúltera.
Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido, no será llamada adúltera. Versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a anotar en este machete que tenés ahí la primera palabra clave que quiero pensar con vos: matrimonio. Primer palabra clave. Segunda palabra clave, anotala: régimen. Tercera palabra clave: ley. Míralas un segundo en tu página y empezá a pensar qué cosas traen a tu mente estas tres palabras. La primera palabra que anotamos: matrimonio. Pablo hace una analogía, seguramente dice el título de tu Biblia, analogía tomada del matrimonio. Entonces Pablo pone el ejemplo de que, ¿acaso ustedes no saben que si una mujer está casada con un hombre, mientras estén vivos los dos, tienen un contrato, una ley que los une? Si cualquiera de los dos rompe esta ley, tomando unión con otra persona, va a estar siendo adúltero. Pero si esta persona, una de los dos, muere, queda libre de esa ley. Quiero hacer la aclaración: Pablo no está enseñando en este pasaje sobre el matrimonio. Simplemente está tomando un ejemplo para hablar de algo mucho más grande. Porque, como decíamos recién, estamos aprendiendo acerca del Evangelio. Entonces, ¿qué quiere decir esta figura de matrimonio? Una ley, una unión, un contrato del cual forman parte dos personas y que tiene ciertas reglas y ciertas leyes. Entonces, después de hacer la analogía, en el versículo 4, entonces dice: así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Primera palabra entonces, matrimonio. Segunda palabra, ley. Vamos a ir con esa segunda palabra. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchás la palabra ley? En definición de diccionario, ley es una norma o es un mandato de alguien superior que dictamina sobre las personas. Leyes podemos conocer, por ejemplo, leyes del gobierno, podemos conocer leyes de tránsito, las leyes del matrimonio, y también conocemos lo que es la ley de Dios, las demandas de Dios. Entonces tenemos la primera definición ahí: ley, alguien de autoridad que declara un mandato para cierto grupo de personas que están en inferioridad. Y la tercera y última palabra, régimen. Pensalo por un segundo, ¿qué significará la palabra régimen? En definición también de diccionario, la palabra régimen significa un conjunto de leyes y de normas las cuales gobiernan sobre algún grupo de personas, sobre un territorio. Estamos hablando de términos humanos. Entonces tenemos ahí estas palabras. La palabra régimen aparece en el versículo 6 y también la palabra ley. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que no sirvamos bajo el régimen nuevo, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios hoy? ¿Qué ejemplo pone Pablo? Existen dos regímenes, como sea el plural. El uno es el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es la referencia? El Antiguo Testamento, la ley de Dios. Recordemos que estamos hablando de las demandas de Dios sobre su pueblo. Entonces,
¿Cuál fue la demanda bíblica de Dios durante todo el Antiguo Testamento y también durante el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la demanda de Dios? Sean santos porque yo, Jehová, soy santo. Para cumplir este objetivo de Dios, este mandato de Dios, está dictaminada una ley moral y una ley ritual, la cual fue dada a Moisés para que el pueblo de Dios pudiese cumplir. Esto era no hacer ciertas cosas y hacer otras ciertas cosas. Un régimen, un conjunto de normas y de reglas. El pueblo de Israel no es que era exclusivo de ellos cumplirlos, sino que eran aquellos que estaban determinados por Dios para guardar ese tesoro, para vivir ese tesoro y para predicar ese tesoro a las naciones que estaban alrededor. Ese era el régimen de Dios. Sin embargo, el pueblo de Israel fracasa. El pueblo de Israel se cree superior y por eso Romanos capítulo 3 va a venir a decir: vos que sos judío, ¿crees que sos mejor porque tenés el régimen viejo de la letra? Esto no te justifica delante de Dios. Esto no cumple la demanda de Dios, la cual es: sean santos porque yo soy santo. Entonces Pablo, después de argumentar todo esto, después de decir que fueron muertos al pecado, que fueron muertos a ese régimen anterior, va a decir: tenemos que servir bajo el nuevo régimen del Espíritu. Mirá de vuelta la hoja que anotaste, si la tenés ahí: ley, régimen, matrimonio. Pablo está diciendo: nosotros como seres humanos tenemos de parte de Dios una demanda. Entonces es una clase de pregunta: ¿cómo querés cumplir esta demanda? ¿La cumplís estando casado con el régimen de la ley? ¿O estás unido a la ley del Espíritu, la ley de Cristo? Hay un régimen, una ley que pensás que estás unido a Dios por medio de la palabra. Pero como vimos en Romanos 3, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno que haya cumplido esta demanda de Dios de ser santos porque yo soy santos por medio de la misma ley. Y miren lo que dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, esto es, en el régimen viejo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, el régimen viejo, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, nos detenemos acá y los lectores seguramente se detienen acá y le preguntan: Pablo, ¿estás diciendo que la ley dada por Dios, dado en el Antiguo Testamento, no sirve? ¿Estás diciendo que lo que Dios nos demandó en su ley moral, ritual, es malo? ¿Produce pecado en nosotros? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a decir una cosa así? Entonces, anticipándose a esta respuesta, Pablo va a hacer su explicación acerca de esto en la segunda parte, en el versículo 7 en adelante. Entonces, en el momento que sus lectores se detienen a hacer esta pregunta, Pablo mismo la hace. Entonces dice: ¿qué vamos a decir pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codicies. Volvemos al ejemplo del principio, ¿te acordás? No pienses en el color rojo, no pienses en el elefante, no pienses en tener 1.000.000 de pesos, no hagas tal cosa, no pienses tal cosa, porque esto es malo. Ahora, en el momento como esa pregunta que nos hacemos: ¿por qué sucede esto en nuestra naturaleza, que a veces estamos inclinados hacia lo malo, hacia lo que nos dicen que no? Esta naturaleza nuestra es la que venimos estudiando, esta naturaleza caída que fracasa. Y si no fuera por el régimen de la ley, el régimen que Dios nos dio por medio de la ley mosaica del régimen viejo, no sabríamos qué es pecado y qué no es pecado. Ahí está el ejemplo. Entonces,
pensando en el título, el verdadero problema. ¿Es acaso la demanda de Dios el problema? ¿Es acaso el mandamiento el problema? Hace un par de mensajes mientras estudiamos este libro, estábamos pensando un poco en las leyes de tránsito. Y decíamos, y Lucho compartía, de que el semáforo tiene 3 colores y está puesto ahí para dirigir el tránsito. Y esa es una ley. Esa es una ley de regulación en el tránsito. Entonces, ese semáforo que está ahí, ¿está puesto para dañar? ¿Está puesto para hacernos demorar en nuestro tránsito a casa o al trabajo? ¿O es una regulación? Es para saber cuándo hay que avanzar, cuándo hay que tener precaución y cuándo hay que frenar. Si no fuera por la ley, el régimen viejo, no conoceríamos qué está mal y qué no está mal. Y Pablo a esto lo afirma. Entonces va a desarrollar, y vamos a leer el versículo 8. Mas el pecado, o sea, mi naturaleza caída, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la codicia, porque sin la ley, sin el conocimiento de lo que está bueno, de lo que está bien y lo que está mal, el pecado está muerto. Versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Acá puede haber un juego de palabras y un juego de confusiones que escuchamos un montón de veces y leemos mandamiento, ley, muerte. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Lo que venimos desarrollando ahora. La ley de Dios no es el problema. La prohibición no es el problema. No quisiera hablar de temas de política, pero podemos poner como ejemplo que esta palabra régimen que anotamos en nuestra hoja tiene una importancia enorme en la historia de la humanidad. Si nosotros contamos los años y contamos las revoluciones y todo el avance político de la sociedad, muchos pueden decir que es un progreso, es un avance hacia la libertad, hacia la independencia. Por mencionar un hecho histórico, a partir de la Revolución Francesa, se produjo una independencia de los estados y apareció lo que se menciona, se llama un régimen democrático. Esto es que el poder total sobre un territorio no va a estar más sobre un rey que es un soberano y sobre la religión, sino que este régimen va a ser compuesto por un grupo de personas que sea el pueblo que elige esas personas y que cada cierto tiempo puedan ser cambiadas, que representen al pueblo. Y a partir de ahí, hasta este tiempo, vivimos, entre comillas, un régimen democrático, es decir, que el conjunto de reglas es determinado por las personas. Ahora, la historia puede llamar a esto un progreso y un avance para la humanidad. Sin embargo, la situación moral de la humanidad, el problema más profundo de los individuos, de las familias, de la violencia, de la frialdad, tiene una raíz mucho más profunda, que es la lejanía y la separación completa de Dios. Nosotros como iglesia queremos predicar el mensaje del Evangelio, que es el que estamos hablando hoy. Queremos el bienestar de nuestra sociedad, pero mucho más, queremos que las personas puedan conocer a Dios. El Señor Jesús decía, podés ganar el mundo
y perder tu alma. Podés conseguir que el mundo sea un lugar mejor, sin embargo, estar separado de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Durante distintos momentos de la historia hubo distintos gobiernos, distintos momentos en que había reglas distintas, en los que había dictámenes distintos. Sin embargo, el problema de la humanidad siempre fue el mismo, y fue su lejanía de Dios. El ejemplo más claro es lo que estudiamos en la palabra de Dios. El pueblo de Israel tenía la ley, el pueblo de Israel recibió la gracia, sin embargo nunca tuvo la cercanía completa con Él. Entonces, avanzando en este sentido, una vez más la pregunta: ¿a dónde está el verdadero problema en nuestra separación con Dios? ¿Son las reglas que no podemos cumplir? ¿Es la regla misma la que es dictaminada por Dios, o el contexto a donde vivimos el que nos separa de Dios? ¿Es la situación en la que vivo? ¿Es porque mi padre me abandonó? ¿Es porque tuve esta enfermedad? ¿Es porque tuve esta desgracia de no poder cumplir mis objetivos, el que no me conecta, no me acerca con Dios? ¿A dónde está el problema de mi lejanía? Avanzando al versículo 15 del capítulo 7, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal, que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Termina el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es uno de los pasajes más mal utilizados de la Biblia, porque para muchas personas puede ser haber encontrado una justificación de su condición moral y espiritual. Lo que dije hace un ratito acerca del régimen, acerca de la ley, para la humanidad puede haber representado un progreso el haber conseguido ciertas cuestiones en las esferas más altas de la política, pero en el avance, entre comillas, de la humanidad hay un deterioro moral y una lejanía completa de parte de Dios. Y muchos pueden decir: pero bueno, esta es mi condición, es lo que soy, tengo esta inclinación. No lo hago yo, lo hace mi maldad o mi inclinación. Otra mala interpretación de este pasaje tiene que ver con que se puede llegar a pensar de que Pablo está diciendo que vive una vida de derrota, que él vive en pecado y que no puede abandonarlo. Sin embargo, lo que consideramos desde el versículo 15 hasta el versículo 24 no es una autobiografía de Pablo describiendo su situación personal. Si él ya dijo que él ya había sido perdonado, que él ya había sido justificado, que él ya no servía al pecado sino que a Cristo mismo. Este pasaje que acabamos de leer es una representación de la condición humana. Uno de los estudiosos que nos dejó la historia del cristianismo en los últimos años, su nombre, el doctor J. Vernon McGee, titula este pasaje como la santificación ineficaz. La santificación ineficaz. La santificación es el llamado del cristiano de parte de Dios para separarse, para apartarse en servicio al Señor. La demanda de Dios en el contexto de la Biblia
Dios nos llama no solamente a arrepentirnos de nuestro mal, sino que nos quiere perdonar. Primero, Dios te llama. Segundo, Dios te quiere perdonar. Tercero, Dios quiere que seas santificado, que seas exclusivo para Él. ¿Y sabes qué? Dios hace la obra y pone en vos el deseo de querer y hacer por su buena voluntad, pero es tu decisión. Y para eso citamos el capítulo 6. En el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así que como para iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad tus miembros para servir a la justicia. Antiguo régimen, nuevo régimen, esclavitud del pecado, libertad en Cristo, santificación, separado para Él. Entonces Pablo no está diciendo, yo quiero obedecer a Dios y no puedo. En realidad sí. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Cuando yo quiero cumplir lo que Dios demanda de mí, no puedo hacerlo en mis fuerzas. No puedo hacerlo en mis fuerzas. En mí está el mal y no puedo cambiarlo. Mirá de vuelta la palabra ley que anotaste. ¿Sabes que las leyes no solamente hay leyes morales? No solamente hay leyes que dictaminan que alguien tiene que decir cómo hay que comportarse en la sociedad. ¿Sabes que también se usan las palabras leyes en la naturaleza? Si yo suelto ahora este vaso se cae al piso. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad, la atracción hacia abajo. Y eso no se puede cambiar, no lo puedo cambiar, es algo que está inamovible. Entonces hay acá una puja, o hay que entender la diferencia entre lo que puedo hacer y en lo que debo hacer. Acá lo que Pablo está diciendo, estoy imposibilitado, no yo, la condición humana está imposibilitada de agradar a Dios, de cumplir a Dios. Entonces, querido hermano, ¿cuál es la aplicación? Podés tener tus reglas, podés tener tu forma de buscar a Dios, podés tener tu lectura diaria, podés tener tus hábitos, podés tener tu religión. Sin embargo, no agradar a Dios, no estar de acuerdo con Él. Porque tenemos que reconocer que esta es nuestra condición, de que en mi mente yo digo, qué bueno que es Dios, qué buena que es la palabra de Dios. Sin embargo, en nuestra condición humana estamos completamente imposibilitados de cumplir la demanda de Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Ser santificados, no lo podemos hacer. Es una santificación ineficaz. Vos que me estás escuchando y que te considerás una buena persona, que moralmente estás bien, que Dios está contento con vos. Para el hermano de la iglesia que también cree lo mismo y tiene su confianza en sus años de ministerio, de servicio, de religión, es hora que nos hagamos este examen y que podamos reconocer lo mismo que Pablo reconoció en su condición. El pecado está en mí. Y que esto no sea una autojustificación de decir, bueno, como esta naturaleza me fue dada, no hay forma de que yo pueda triunfar sobre este poder del pecado. ¿Sabes qué? Lo venimos estudiando. Cristo te ha librado del poder del pecado. Cristo te llama a una libertad. Ahora, ¿el pecado fue erradicado de tu vida? ¿El pecado fue erradicado del mundo? Claramente todavía no. Claramente todavía no. ¿Sabes qué fue erradicado? El dominio que tenía sobre los hijos de Dios. La vida cristiana es una vida victoriosa. Es una vida de lucha, pero es una vida victoriosa. ¿Por qué? ¿Porque vos podés cumplir las demandas de Dios? No. Porque el victorioso es aquel que vive en vos. Es la única forma. La única forma de triunfar sobre aquellas demandas de Dios que no podemos cumplir es
acercándonos a aquel que cumplió esa demanda en su perfección. ¿Lo conoces? Ese ser, esa persona es Jesús. Mira una vez más el título del mensaje, el verdadero problema. El problema no está en la religión. El problema no está en las reglas. El problema no está en la ley del Antiguo Testamento. El problema no está en la ausencia del pastor. El problema no está en el contexto de tu familia. El problema no está en tu situación emocional. El problema no está en tu familia. Si vos te querés acercar a Dios, el problema está en tu interior. El problema está en tu interior. ¿Y cuál es la respuesta? Una vez más, Jesús. Jesús es aquel que te puede reconciliar con Él. Jesús es el que cumple todas las demandas para llevarte a Dios. Él murió en una cruz para pagar lo que vos no podías pagar. Nosotros estábamos separados de Dios y Jesús vino a buscarnos porque estábamos imposibilitados de llegar a Dios. Entonces, el final no es el que leí hasta el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me va a quitar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? El final es este. Gracias doy a Dios, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Cuál es la vida cristiana? Que en su interior está la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Que la naturaleza nueva pueda prevalecer, que nosotros somos llamados a vivir conforme al Espíritu. Para terminar, 7:4. Así que, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué te dice el régimen viejo de la letra? No hagas esto. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y te das cuenta que en tu interior no puede cumplirlo. No puede cumplir las demandas de Dios. Sin embargo, la ley del Espíritu te dice, no podés hacer esto. Acércate a Jesús, el cual cumplió esa demanda completa que vos no podías cumplir. Y ya no vas a vivir para cumplir una ley, una serie de cosas, sino que vas a vivir regido bajo el poder de Dios, en comunión con Dios, amando a Dios, sirviéndole a Dios, agradando a Dios. El llamado del Hijo de Dios es agradar a Dios, es ser santificado por Él y vivir conforme a sus propósitos. El capítulo 7 de Romanos nos muestra cuál es y a dónde está el verdadero problema. Pero no se queda ahí, sino que nos invita a que podamos no solamente cumplir algunas leyes morales que son acordes al cristianismo, sino cumplir con el mandato de Dios de arrepentirnos delante de Él, de reconocer nuestra condición delante de Él, de rendirnos y decir, Señor, quiero ser santificado, quiero ser perdonado, quiero vivir en cada área de mi vida con lo que a vos te agrada. El mal está en mí, pero Señor, transformarme, porque en mí está el verdadero problema y solamente Dios puede hacerlo. Amado Dios y Padre, en este día te damos muchas gracias por esta reunión, por este tiempo de canciones, de este tiempo de alabanza. Vos sos el protagonista, Señor, de esta reunión. Vos nos revelaste tu palabra y quisimos, Señor, con todo el corazón, transmitir lo que vos tenías para nosotros en Romanos capítulo 7. Que vos puedas tocar los corazones, Señor, que
como hijos de Dios, como iglesia que somos, Iglesia Maranata, y todos aquellos hermanos que nos ven, Señor, Iglesia Universal, puedan caminar muchísimo más, reconociendo nuestra condición de limitados, de pecadores, pero viviendo triunfos, sabiendo que tenemos que vivir conforme a la ley del Espíritu, al régimen del Espíritu, al régimen del amor, a la vida de Cristo. Si hay alguien que no te conoce, Señor, y que me está escuchando, me está viendo, se pueda comunicar con la iglesia, Señor, pueda acercarse a vos, pueda rendir su corazón a vos, pueda decir, Señor, no puedo, perdoname, salvame, transforma mi corazón. Que lo hagas hoy, Señor, y que pasando el tiempo podamos todavía ser más agradables para vos en cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, querida iglesia, hemos llegado al final de la reunión y queremos dejarle algunos temas y algunos anuncios para tenerlos presentes y para estar orando también en la semana. Sabemos que estamos en oración y pidiendo por la recuperación de nuestra querida hermana Claudia, que está mejorando día a día, se está recuperando. Damos gracias a Dios, pero seguimos pidiendo para que el Señor complete la obra de sanidad en ella. También queremos encomendar en las manos del Señor a aquellos hermanos que están pasando por el proceso del COVID. Oramos por Cristian, por Melissa, oramos también por la vida de Joana, para que el Señor los acompañe en medio de este proceso y puedan salir adelante sin inconvenientes. Estemos orando en nuestros hogares, hermanos. Les comentamos que la iglesia por ahora va a permanecer cerrada. Vamos a seguir teniendo las actividades virtuales. Estén atentos a las notificaciones que reciben por WhatsApp para poder enterarse de las novedades, de cuando nosotros ya tengamos a disposición el lugar para poder volver y que tengamos esa reunión presencial que tanto estamos esperando. Y por último, les queremos comentar que hoy es el cumpleaños, un cumpleaños muy especial de nuestro querido hermano Tito. Así que Dios lo bendiga mucho al hermano Tito, que el Señor lo siga acompañando en su caminar, que bendiga sus años, que son muchos, pero con una vitalidad tremenda. Así que le mandamos un abrazo enorme a nuestro hermano Tito, y si no lo saludaste, lo podés hacer, tenés todo el día. Así que bueno, hermanos, nos despedimos. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo los acompañen. Que tengan una excelente semana.